¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes a esta emisión, una más de nuestro programa Hablemos de Salud y de otros temas que en el colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos hemos producido y tenemos el interés de platicar de salud, de hablar sobre temas de salud, pero también de otras áreas que tienen que ver directa o indirectamente con la salud. Lo hacemos con el propósito de acercar la opinión, el conocimiento, la experiencia de mexicanos, de gente conocedora de sus temas, de especialistas, tanto médicos como no médicos, para hablar de eso, de salud y de otros temas. Hoy vamos a abordar un tema fundamental, el tema del presupuesto, de los recursos financieros para la salud y para las finanzas públicas de México, para otros programas. Y para ello hemos invitado a un integrante del colectivo, al maestro Armando Lepe, quien es un conocedor, es un integrante del colectivo, y le digo bienvenido. Doctor, me da un honor estar con usted. Mucho gusto. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de maestría en Administración Pública y Finanzas en la Universidad de Colorado. Tiene una trayectoria muy amplia, ya poco más de 40 años en el sector público, con experiencia en los campos de planeación, presupuesto, desarrollo organizacional y gestión de activos. Ha sido un servidor público ejemplar, honesto, trabajador, que da resultados en distintas áreas fundamentales en la administración pública. CIDERMEX, las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones, en Servicio Postal Mexicano, en CONDUCEF, en el SAE, ha participado en reformas estructurales fundamentales como la fusión de las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto, en la creación de la CONSAR, en la autonomía del Banco de México, que ha sido toral por muchas razones y que tenemos que cuidar que así sea, en la liquidación de entidades como Luz y Fuerza del Centro y los ferrocarriles nacionales, y en la actualidad se desempeña como consultor independiente en el sector privado y forma parte de iniciativas vinculadas a la salud pública, como por ejemplo el patronato del Hospital Gea González y el colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos. También forma parte de consejos de administración de CGM, por ejemplo. Y es un gusto, maestro Lepe, platicar con usted el día de hoy. El gusto es mío. Y para ello, pues tengo algunas preguntas que no venía usted preparado. Más bien sí venía preparado. Y usted más, porque yo tengo las preguntas, pero usted tiene las respuestas. Trataremos. Y la primera pregunta, que es, ni modo, pues hay que hacerla. ¿Es suficiente la inversión que hace nuestro país, que hace México para las instituciones, los programas, los servicios de salud? ¿Qué nos puede decir un experto como usted? Bueno, más que nada, doctor, hoy es un día importante porque es el martes de la salud. Entonces, aunque no necesariamente tengamos otros datos, pues sí traemos información oficial, obviamente, pero puesta en la debida proporción y dimensión. Mire, doctor, dicen que lo que no se puede medir no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar pues no se puede juzgar o mejorar y modificar. México ha mantenido un estándar por años, usted lo vivió en sus épocas de secretario, donde el recurso asignado a la salud siempre ha rondado por ahí del 2.6 hasta un tope máximo del 3.1% del Producto Interno Bruto. Para nuestros escuchas, el Producto Interno Bruto está compuesto de todo lo que se produce en el país, bienes, servicios,
y el estimado al cierre de este año, doctor, ronda por ahí de los 35 billones de pesos. Esto quiere decir que al nosotros estar asignando un PIB de 2.6, 3, nos lleva a un presupuesto como el que originalmente se concibió para este año de alrededor de 900,000 millones de pesos. El ejercicio será un poco menos, pero a todas luces, si a su vez nos comparamos, doctor, con lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, pues es escaso. El promedio de los países al cual pertenece México a la OCDE es de alrededor del 6%, doctor. Eso implicaría que por lo menos le estuviéramos dedicando un 1.8, cerca de los 2 billones de pesos. Pero si nos vamos ante nuestra meta ansiada, que es Dinamarca, pues ya estaríamos hablando, doctor, de más de 2.3 billones de pesos que se requerirían para llegar al 9% que le dedica Dinamarca a la salud. Entonces, a todas luces, doctor, el recurso es insuficiente, ha sido insuficiente y no vemos hasta ahorita la posibilidad de que esto pueda mejorar. Ya, pero junto con esto que nos señala usted, la baja inversión, el bajo gasto público en salud, y ya hablaremos de la parte privada, del gasto de bolsillo, de los seguros, el gasto no público que se hace en la salud. Pero dentro del gasto público hay una enorme diferencia que solo traduce la desigualdad que existe en nuestro país. El gasto per cápita en salud para trabajadores con derecho a la seguridad social, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, por ejemplo, versus el gasto en salud per cápita que se hace para la población no derechohabiente de la seguridad social, la que tiene que cubrir todavía la Secretaría de Salud en el nivel federal, todavía algunas entidades federativas a través de la Secretaría de Salud y ahora el programa IMSS Bienestar. ¿Le preocupa a usted esas diferencias? Mire, ¿podemos hacer algo? ¿Debemos hacer algo? Yo creo, doctor, que el grave problema que ha surgido a partir de la administración pasada es de que todo esto que tenía una motivación y una esencia diferente, porque obviamente todos los derechohabientes del Seguro Social aportaron como parte de su salario en este manejo tripartita, patrones, Estado y demás, aportaron una cantidad para recibir el beneficio de la atención a la salud. ¿Qué fue lo que pasó desde mi punto de vista, doctor? Que todo se metió a la misma licuadora. Los recursos de Pemex, lo del ISSSTE, lo del seguro, la Secretaría de Marina, que también tiene su esquema de atención de salud, la propia Secretaría de la Defensa, el ISFAM, todo esto, por alguna razón, se metió en la misma licuadora, doctor, y obviamente pues, el resultado a todas luces lo hemos visto. Lugares donde no había problemas o no había problemas de la dimensión que los leemos día con día ahora, pues se llevaron al sumar peras con manzanas. Entonces, ya había dado el gobierno federal un paso importante, doctor, con el establecimiento del Seguro Popular. El Seguro Popular empezó a atender a toda esa gran población que no estaba afiliada o que no tenía la posibilidad de acceder a un seguro, a una cobertura médica a través de estos organismos que hemos mencionado. Y fue creciendo de manera importante. Se estableció un esquema que el usuario aportaba una tercera parte de la cantidad que se destinaba al Seguro Popular. El gobierno federal aportaba un poquito más de 2 partes
y los estados que participaban en este esquema, doctor, también tenían una participación. Por recordar alguna cifra, andaba por ahí de 3,500 pesos más o menos, el usuario ponía 1,000, el gobierno federal ponía 1,800, 2,000 y los estados ponían 500 pesos. Y cuando esto se cancela, doctor, en el 2018-2019, ya había una atención de casi 50 millones de gentes que no tenían el beneficio del seguro a través de alguna de las instituciones formales, y entonces entramos a todo este esquema que, independientemente de la falta de recursos, doctor, una falta de un programa, de una planeación, de una idea clara de hacia dónde vamos, pues le acabó de dar al traste con la utilidad que a los pocos recursos se les vino sacando por años. Ja. Ahora, déjeme regresar a lo que decíamos. El gasto público es insuficiente, es muy bajo, es uno de los más bajos incluso en la región, en América Latina y el Caribe. Hay varios países que están por arriba de nosotros. Y esto se tiene que compensar con gasto privado en salud. Y una de sus modalidades es el gasto de bolsillo, lo que se desembolsa cuando hay un episodio de enfermedad, cuando hay una necesidad de ir al médico o incluso de internarse en un hospital. México tiene un tema ahí porque el gasto de bolsillo es elevado. Sin duda, doctor. ¿Es eficiente esa forma de hacerlo? Ahorita vamos a hablar de todo este fenómeno que se ha venido dando. Para poner esto en contexto, como usted bien señala, y que la gente se dé una idea, porque no nos vamos a comparar obviamente con Dinamarca, no es nuestro interés, pero por ejemplo, en tema latinoamericano, doctor, países como Costa Rica, como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Colombia y como Brasil, tienen una participación mucho mayor que la de México en términos de lo que ellos le dedican a la salud. Y son economías que, salvo la de Brasil, tienen un menor Producto Interno Bruto global que el de México. Entonces, ahí se ve claramente, doctor, cuando el esfuerzo y la voluntad pueden hacer que los recursos alcancen. Nos cacareaban, doctor, en meses recientes, el resultado de la encuesta esta en los hogares, donde hablaban de que la pobreza había descendido y este tipo de cosas. Si bien en la población del decil 1, que es la de más escasos recursos, hubo una mejoría por los programas del bienestar que se dan, revisaba yo y es increíble, ya hay más de 25 o 30 programas del bienestar a través del cual se dan recursos. Por otro lado, doctor, también se señala que el costo del bolsillo, lo que pone cada hogar para atender su salud, ha pasado de un 18% en épocas neoliberales a más del 40% en este par de administraciones, doctor, lo cual nos denota que la gente, independientemente que pueda tener una identificación por el beneficio que recibe a través del bienestar, pues prácticamente se va, doctor, en atención a su salud. Lo platicábamos en días pasados, doctor. Me sorprende la cantidad, el crecimiento que han tenido las farmacias privadas en la República Mexicana. Pasaron de 18,000 farmacias a más de 62,000 en la actualidad, donde la gente acude a consultas. Veía yo el promedio que dan en las farmacias, el promedio de consultas, doctor, van entre 50 y 120 pesos, contra el promedio de una consulta privada en cualquier institución, hospital y demás, anda entre 700 y 1,200 pesos. La gente llega, la atiende, no necesita esperar, y normalmente es donde ellos están ahora enfocando la atención a su salud. ¿En manos de quién, doctor? No lo sabemos. No sé cuál pueda ser la preparación de las gentes que están ahí dando el servicio,
y que el bajo costo obviamente también va implícito en términos de que el usuario, saliendo de la atención o de la consulta médica, va y les adquiere a ellos mismos sus medicamentos. Hablando de medicamentos, hemos visto cómo en estos últimos 7 años ya, mayormente hemos tenido un problema de abasto. Medicamentos, material de curación, insumos médicos. En la perspectiva y con la información que usted tiene, ¿será solo un tema financiero o es un problema también de organización, de administración, de manejo integral en los procesos? Parte de esta licuada de la que hablábamos, doctor, pues obviamente se refiere a esto. Si recordamos el inicio del 2019, yo que tuve la oportunidad de colaborar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda durante casi 12 años, de repente apareció que la señora oficial mayor era la que iba a comprar los medicamentos para todo el sistema de salud del gobierno federal, incluyendo Pemex y Seguro, bla, bla, bla. Entonces yo decía, de entrada, en lo que nos traemos al personal especializado que participaba en las adquisiciones en cada uno de los organismos y dependencias, en lo que los ubicamos, en lo que pase todo esto, doctor, pues obviamente llegamos a la crisis que tenemos. Nada más para referenciar esto con estas ideas maravillosas que surgieron de la megafarmacia. La megafarmacia le costó a los que pagan impuestos, doctor, 3,500 millones de pesos. Eso costó adquirirle a una tienda departamental una instalación que tenía, adecuarla, son aproximadamente, creo, 3,500 metros cuadrados de techumbre que tiene la bodega, y aparte asignarle un recurso de 300 millones de pesos anuales, doctor, para la administración de esto. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Pues hasta donde sabemos, absolutamente nada. Ya ahorita oímos hablar de que se van a comprar pequeñas camionetas que van a salir a distribuir los medicamentos, ¿no? Haciendo la parodia, como lo hacían en algún momento, que si se podía distribuir refrescos a toda la República, pues ¿por qué no se iban a distribuir medicinas? Hoy escuchaba precisamente en este martes de la salud que hay cerca de 30 empresas que han incumplido con la entrega de medicamentos a los cuales se va a sancionar, pero la realidad es que no nos dicen, doctor, primero de cuánto depende la adquisición, que se ha venido pateando ciclo con ciclo. Vemos a diario organismos que han surgido, este famoso de las narices rojas, donde nos dice que no hay medicamentos para el cáncer y pues quienes transitamos, a mí me toca ver diariamente, doctor, soy vecino de Tlalpan, me toca pasar por los institutos, pasar por los hospitales, y es increíble ver a la gente durmiendo literalmente en las banquetas, durmiendo en las esquinas, esperando el ser atendido. Entonces, toda esta falta de una planeación, de una idea clara, del no haber seguido, doctor, con un afán de acabar con la corrupción, nunca vimos a nadie encarcelado por problemas de compras de medicamentos, y haber dejado la estructura como estaba. Para eso hay una Contraloría, para eso se ha fortalecido esta ahora, como se llame, de buen gobierno, para eso hay Contralorías internas, para eso hay muchos mecanismos que el gobierno federal ha venido desarrollando desde, si mal no recuerdo, doctor, por ahí de 1982, cuando surgió la renovación moral de la sociedad, creando la Contraloría de la Federación. Hay muchos mecanismos, doctor, para darle certidumbre a que los procesos de adquisiciones son transparentes, son claros. Nos han quitado el acceso a la transparencia y a la información, si no es por organismos como Mexicanos contra la Corrupción que se dedican de darle seguimiento a todo esto, no estaríamos informados realmente, doctor, qué es lo que está pasando. ¿Y el resultado cuál es? Una carencia total de medicamentos. Ahora se la quieren enfilar a los laboratorios
y yo espero la respuesta de los laboratorios, porque aparte de no haberles pagado, les van a exigir que entreguen a tiempo. Y por cierto, yo creo que en el grupo en el que usted y yo estamos, en nuestro colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos, pues todos estamos en contra de la corrupción. ¿Y cómo se combate la corrupción? Pues poniendo a los corruptos donde deben estar, denunciando los actos de corrupción. Cuando yo fui secretario, 2 años y 9 meses, que tuve la oportunidad de serlo, me tocó presentar denuncias, a veces de hechos y a veces en contra de personas que tenían responsabilidad y habían abusado. En el periodo en el que yo fui secretario, 70 denuncias penales por poco más de 1,000 millones de pesos que no habían sido ejecutados. Y varias de las personas señaladas estaban y permanecen retenidos, recluidos por haber cometido un error. En el gobierno anterior, pues desafortunadamente no hay un solo caso. Y es parte del problema. Ahora, déjeme preguntarle también algo que a una gente como usted, estimado maestro don Armando Lepe, que ha tenido la experiencia, que ha vivido en el gobierno federal o desde el gobierno federal en las áreas hacendarias y fiscales y después en organismos públicos relevantes. En algún tiempo, este país tuvo un impuesto especial para el tema de la educación. Por cierto, es la época donde aumenta la cobertura en la educación elemental, en la educación primaria y después también en la secundaria. ¿Sería viable pensar un día en un impuesto para la salud, para mejorar las condiciones que tenemos? Porque muchos pensamos que con lo que se destina, pues no da para más. Bueno, doctor, el tema, creo yo, de importancia, relevante, y que aparte es parte del paquete económico que se está planteando para 2026. Viene por ahí incorporado un impuesto a los refrescos, demás endulcorantes. Viene también un impuesto a los cigarros, con lo cual se pretende en una escala móvil, si mal no recuerdo, doctor, para el 2030, prácticamente ponerle un peso de impuesto a cada uno de los cigarros. O sea, si hablamos de una cajetilla de 20 cigarros, estaríamos hablando que 20 pesos de la venta de esa cajetilla tendrían que ir para atender la salud. En el caso de los refrescos, el brinco es aún mayor, se está pasando de un impuesto creo que del 160 casi el 200%. Desafortunadamente, doctor, como yo veo, no nada más es un tema del ingreso, sino es un tema de que efectivamente el recurso no se pierda en el momento en que entra a la licuadora. A la licuadora y a la gran bolsa, ¿no? Hay quien, me acuerdo, algún maestro por ahí nos corregía y nos regañaba porque decían que el presupuesto es presuponer cosas, pero originalmente, doctor, la palabra viene de budget, del francés, que es una bolsa. Entonces, el presupuesto no es presuponer cosas, el presupuesto es contar con una bolsa de recursos y a partir de ahí, doctor, empezar la asignación. Yéndonos un poquito para atrás, aunque no sea el tema, ahí se dio el gran error que vivimos algunos años cuando se separa la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entonces, hacían por ahí el símil en aquella época en que decían, bueno, es como si tú sales a trabajar y llegas con el gasto a tu casa y hay otro señor que está en tu casa que es el que va a decir en qué vas a gastar lo que tú ya ganaste. Y ese diferendo, doctor, bueno, pues vio rodar muchas cabezas, de entrada unas que no duraron creo que ni un mes, ¿no? Recordamos con gusto a don Julio Rodolfo Moctezuma y al maestro Carlos Tello, y hasta que, pues en una medida de sensatez, se regresó otra vez
a que el ingreso y el gasto estuvieran bajo una misma dirección. Pero las carencias y las necesidades, doctor, también van fijando y normando cuál es el criterio y el quehacer de ese famoso presupuesto durante el año. Entonces, recursos, porque aquí viene otra cosa y lo vemos desde el punto de vista de salud, te doy, pero te lo doy de tal manera que no te lo puedas gastar. O cuando te lo llegue yo a dar, ya no tengas posibilidad por el aspecto normativo de gastártelo. Entonces, el recurso tiene una estacionalidad, doctor. Antes se establecía con criterios del método Vilchis, ¿no? De a ojo de buen cubero, pero no, ahora el recurso tiene que planearse a partir del ingreso y de los periodos de recaudación del gobierno federal. Entonces, a partir de ahí, doctor, se hace una calendarización del gasto y se van otorgando recursos de acuerdo a las prioridades que señala la propia dependencia o el propio organismo. Que ya en voy a inventar las becas de no sé qué, voy a inventar el apoyo para estas gentes, viene ahora el tema de elecciones y entonces necesitamos apoyar este otro tipo de gastos. Y ahí, doctor, las prioridades y el famoso presupuesto por programas que estudiamos muchos años, pues se convierte en la decisión de una sola persona. Ya. Oiga, y yo no puedo dejar de preguntarle, siendo usted un experto, un conocedor, y una gente inteligente, bien informada, el tema, al fin y al cabo, el programa, hablemos de salud y de otros temas, me da para poder hacerlo. La deuda externa. Desde la independencia para acá hemos tenido problemas con la deuda externa. ¿Cómo se ve hoy? Bueno, en los ojos, en la inteligencia, en el saber de un especialista. No, más que nada, doctor, en el análisis de las cifras, ¿no? O sea, México ha pasado por, y lo platicábamos hace un rato antes de empezar esta entrevista, doctor. México ha pasado por años y por coyunturas difíciles. Recordamos, quizá muchos de los escuchas no lo hayan vivido, bueno, pues en la crisis del 82, la previa que se dio en el 75-76, en el 82, luego viene la nacionalización de la banca, los famosos MXDólares, que eso es un parteaguas importante en términos de la deuda, doctor, porque a lo mejor algunos no lo recuerdan, los bancos, el sistema bancario tenía la posibilidad de recibir depósitos en pesos y hacer una equivalencia, una transferencia a dólares. Y al usuario, al ahorrador le decían, pues tú tienes tantos dolaritos aquí. Cuando viene la crisis y viene la nacionalización, pues la gente reclamaba los famosos MXDólares. Oigan, pues yo tenía ahí unos dolaritos, pues sí, nada más que el peso se fue de 20 a 60, 80, a 100, a 200 y pues era impagable. Y entonces, a partir de ahí, la estrategia de las autoridades financieras, hacendarias, doctor, es apalancarse más con deuda interna que con deuda externa. Desde ese momento, doctor, la deuda ha tenido o ha conservado porcentajes de 75-25, en algún momento 80-20, pero así ha seguido manejándose. Eso no quita, doctor, obviamente, los riesgos, porque hablamos de deuda, pero no hablamos del servicio de la deuda, no hablamos de los intereses que tenemos que pagar por endeudarnos. Entonces, la deuda ha crecido en estos 7 años, doctor, más del 50% de cómo la recibieron. Y ya es casi, si no es que ya es, doctor, el 50% del Producto Interno Bruto. Si hablamos de estos 35 billones, estamos hablando que el día de hoy la deuda del gobierno federal debe andar por ahí de 15, 16 billones de pesos. Obviamente,
gran parte apalancados en bonos, en tesobonos, estos bonos de tesorería, en fin, en cuestiones locales, pero también hay una deuda externa aproximadamente del 20% que se contrata con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con otros organismos que atienden. Entonces, si le vamos restando, doctor, al tema de la deuda, el tema de las pensiones, que es otro que ha impactado duramente la salud, pues estamos hablando que la posibilidad del gobierno federal en términos del espacio que le queda para el ejercicio del gasto, doctor, estamos hablando de un 20% de lo que se recauda. Al día de hoy tenemos una base gravable de aproximadamente 80 millones de gentes, de los cuales 35 millones somos los clientes cautivos, doctor. Es la base que paga profesionistas y demás. Aquí surge otro grave problema que se ha venido dando, doctor, que es la informalidad. El crecimiento de la economía informal al día de hoy es casi ya la mitad de la economía. Gente que obviamente no tiene un seguro, pero ya le estamos dando un beneficio a través de todos estos esquemas de prebendas, pero que pues no colectamos ni un peso de ellos para, en dado caso, poder aspirar a mejorar la atención de la salud. Claro. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, el que nos hemos fijado para estos programas. Yo solo puedo decirle, maestro Lepe, muchísimas gracias. Un placer no, al contrario, platicar con se usted. Quedaron algunas cosas Se nos quedan muchas, pero ya platicaremos más adelante de muchos de estos temas que se nos han quedado en el tintero, sin duda alguna. Yo quiero despedir otra vez reiterando mi agradecimiento al maestro don Armando Lepe y de invitarles a ustedes a que sigan en nuestras próximas emisiones hablando de salud y de otros temas, y de hacerlo procurando ayudar, contribuir a la salud personal y a la salud colectiva. La salud es uno de los elementos individuales y colectivos más trascendentes para cualquier persona, cualquier sociedad. Tenemos que fomentarla y para eso tenemos que invertir más, mejor y utilizar adecuadamente los recursos disponibles. Muchas gracias por su atención.